capítulo 10, versículo 14 al versículo 17. La gloria se la damos a Jesús. Gloria a Dios. 4 formas de cómo Dios transforma una enseñanza en una lección para su pueblo. Ese es el tema de hoy. 4 formas de cómo Dios transforma una enseñanza en una lección para su pueblo. Quiero decirles algo, hermanos, el ser humano en general, y esto también incluye a nosotros los cristianos, tenemos diferentes formas o métodos de cómo aprender una lección. Hay algunos hermanos que por su obediencia, por su temor a Dios, su amor, aprenden la lección a través de palabras. Escuchan el consejo de Dios, lo atesoran en su corazón, lo ponen en práctica en su vida y lo comparten con otras personas. Y no se necesitan otros métodos para que el cristiano pueda aprender lo que Dios quiere que aprendamos en nuestro diario caminar. Hay otros que aprenden, hermanos, a través de golpes. Por ejemplo, mire el caso del apóstol Pablo. Pablo tuvo que aprender a través de golpes. Otros a través, hermanos, de la disciplina de Dios. Hay personas que Dios los disciplina con un propósito de mostrarles y enseñarles su voluntad. Y hay otros que aprenden a través de los juicios de Dios. Para mí el más importante y el mejor es el que se aprende con palabras. Eso es fe. Caminar en fe es escuchar a Dios. Caminar en fe es prestar atención a la voluntad de Dios y no cerrar su corazón al Señor. Cuando nosotros tomamos la decisión, por cualquiera que sean las razones que no son justificables delante de Dios, y tomamos la decisión de desobedecer a Dios, ignorar las Escrituras, Dios va a usar los siguientes pasos, pero lo que Él quiere es enseñarnos una lección y que aprendamos a caminar en su voluntad. Si usted lo mira, hermano, en el punto de vista secular, hay padres de familias que corrigen a sus hijos con la mirada. Mi papá así nos corregía a nosotros. Pues solo nos volteaba a ver y todo el mundo quieto. Hay otros con palabras. Conocí un hermano aquí en Red Bluff que corregía a sus hijos con un silbido. Y todo el mundo quieto. Ya después, cuando no entendían, pasaba a otra situación. A veces los llamaba aparte, hablaba con ellos, o a veces se quitaba el cinto y le daba, o cualquier cosa, pero trataba de corregir. Siempre Dios trata de encauzar nuestros pies, nuestra voluntad y nuestras decisiones en la voluntad de Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces muchas veces pasamos por situaciones muy complicadas y a veces solamente miramos la situación que estamos viviendo, pero muchas veces no entendemos por qué se produjo eso. De una forma o de otra Dios siempre nos está hablando. El problema va a ser cuando Dios ya no nos hable, cuando Dios ya no trate con nosotros. Ahí sí se nos acabó el cuento, hermano. Pero mientras Dios use una forma o de otra, debemos estar agradecidos porque aún nos trata como hijos. El problema de todo este asunto es, hermanos, que a veces hay métodos que pasan o circunstancias que Dios permite, que muchos cristianos no están dispuestos a vivirlas, a soportarlas y se apartan de los caminos del Señor. El que va a perseverar, el que es de Dios va a permanecer firme, y el que no es de Dios se va a apartar. Pero, hermanos, debemos prestar atención siempre. Yo creo que es mejor aprender con palabras, ser obedientes a Dios, pero déjeme decirle que algo que yo lo he experimentado, no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo he experimentado. Yo creo que yo he aprendido de las 4 que le dije, 3 de ellas yo la he aprendido. He aprendido con golpes, he aprendido con disciplina de Dios y he aprendido con palabra. Lo que sí no he aprendido es con juicios. Juicio de Dios no lo he experimentado y espero en Dios no experimentarlo nunca, pero sí he aprendido a través de los otros 3. Y yo no sé usted, ojalá que solamente con palabras, pero de una forma o de otra Dios trae su voluntad a nuestros corazones y Dios quiere que nuestros corazones se adapten a su voluntad. Amén, hermanos.
Lea conmigo Hebreos capítulo 10, 14 al 17. Este es el que me gusta más. Este es el me gusta mucho. Este me gusta porque es algo de tratar con palabras. Con palabras. Dios trata con palabras a nosotros. Cristo dijo esto, hermano: el que escucha mi palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Pero es su palabra. Pero ¿dónde está el problema en algunos cristianos? Después se lo voy a explicar. Porque cuando nosotros abrimos el corazón a Jesús, el versículo 14 que usted ve dice que Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Usted me dice, ¿somos perfectos? El plan de Dios es que seamos perfectos en términos espirituales, no perfección absoluta, sino perfección espiritual. Job tenía perfección espiritual, pero no perfección absoluta. Porque usted lee capítulo 1 de Job, Jehová dice a Satanás: Señor lo reprenda, ¿has considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto, temeroso, apartado del mal? Dios dice que Job era perfecto, pero no era perfección absoluta, era perfección espiritual. ¿Qué significa la perfección espiritual? Que es una persona, hermano, que entiende la voluntad de Dios y se somete a esa voluntad de Dios. Es una persona que vive, hermano, para poner en práctica la palabra del Señor. Eso es perfección espiritual. Yo creo que nosotros estamos bastante lejos, pero podemos ser mejores cada día. Le fallamos a Dios. El punto de todo esto es, hermano, el pasaje que leemos acá, usted mira cómo el Espíritu Santo pone su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Cuando usted abre su corazón a Cristo, es el Espíritu Santo, su maestro por excelencia, es el Espíritu Santo. Él es el que lo guía hacia toda verdad. No son los hombres, no son los sentimientos de nosotros, el carácter, el temperamento, los problemas, las circunstancias, la cultura, las tradiciones. No, es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, cuando usted abre su corazón a Cristo, inmediatamente Él nos pone a nosotros, hermanos, con la posibilidad de caminar derechos delante de Dios. Eso es perfección espiritual. Ahora, el punto de todo esto es, Él sabe que necesitamos la palabra en nuestra mente. ¿Usted cómo puede obedecer a Dios si no sabe lo que Dios quiere? Él pone su palabra en su mente y dice que la grabe en tu corazón. ¿Dónde está el problema acá? El problema está, hermanos, que aún teniendo la palabra en nuestra mente, aún teniendo la palabra en nuestros corazones, decidimos escuchar y obedecer a otras voces. Ahí está el problema. Pero si usted dice, hombre, la Biblia dice que no mienta, aunque me dijo uno por ahí que mentira, no mienta, no lo haga. Porque si dice que no lo haga, no lo haga. No sea cualquiera que sea la circunstancia o la razón, no lo haga. ¿Ok? Pero desgraciadamente cuando nosotros los cristianos empezamos a caminar bajo los impulsos, deseos de la carne, aunque tengamos la palabra en la mente y en el corazón, hay otra voz que toma fuerza en nosotros. Y empezamos a decir cosas y a hacer cosas que sabemos que están malas. ¿Y por qué las hacemos si tenemos la palabra en la mente? Porque dejamos de creer y obedecer a Dios a través de su palabra. Y cuando empezamos a actuar de esa manera, entonces empieza Dios a tratar con nosotros de otra forma. Se lo voy a traducir. Si no me entiendes con palabra, ahora me vas a entender de otra forma. Y eso es lo que pasa. Entendamos esto, hermano. En México hay un refrán que dice la gente: flojito y cooperando. Eso, hermano, hagámoslo con Dios. Porque ya tenemos la palabra en el corazón y en la mente. Solo necesitamos ahora que nuestro corazón esté sometido a la voluntad del Señor. Lea conmigo acá, mire, porque me gusta mucho este pasaje. Le dije que este es el que me gusta más y este es el que me gusta más. Mire lo que dice. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el plan de Dios y eso es lo que debiera estar en nuestra vida. Ahora, ¿qué es perfección? Perfección es honestidad, rectitud, transparencia, ser sincero, ¿okay? Saber lo que está mal y lo que está bien. Lo que está mal, háganlo por un lado, y lo que está bien, agarren. Eso es. Pero usted y yo estamos conscientes de algo, hermanos, que aunque el pueblo de Dios tenga la palabra en su mente, siempre hacen otras cosas. Siempre yo he dicho muchas veces, ¿para qué tenemos una Biblia así?
si hacemos otras cosas? ¿Para qué yo predico la palabra si no la creo? Porque creerla es vivirla, creerla es aplicármela en mi vida y compartirla con otras personas. Y es el grave error que hay dentro del pueblo de Dios. Y muchas veces la gente se refugia o se apoya. Ay, es que estamos bajo la gracia, es que no estamos bajo la ley, es que no es por obras. No, la fe, una vez que llega a tu corazón, la fe en Cristo tiene que traer obras. ¿Okay? En San Juan capítulo 15 Jesús dice que Él nos llamó y nos envió para que lleváramos frutos y frutos que agradaran al Padre. Y el árbol que no da frutos será cortado. No somos salvos por obras, pero la salvación que está en nosotros produce obras que agradan a Dios. Y si esa y si esa fe que está en nosotros no produce obra, entonces la fe está muerta en sí. No hay vida en esa fe. Ok, sigamos leyendo. Y nos atestigua, dice, el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Mire, es un pacto. O sea que ese pacto no se va a quebrar jamás. Jamás. Es lo que está establecido, y lo que está establecido es así. No hay por dónde darle. Dice que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. Escuche bien. En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Usted sabe cuál es una de las características de las ovejas? Es la humildad y la sencillez. Por eso Dios nos llama ovejas a nosotros. ¿Y cuál es la diferencia entre oveja y cabrito? El cabrito hace lo que quiere porque se le place hacer. Usted mira las ovejas, hermano, todas están ahí en el redil y están juntas. Los cabros, ¿dónde están? Subidos a los techos de la casa, en los postes de luz, encaramados en los árboles, en todos lados están. Ellos no piden permiso. Ellos hacen lo que ellos quieren. Por eso es que el Señor nos llama a nosotros ovejas. Porque las ovejas, escuche bien, conocen la voz de su pastor. Y las ovejas no solo la conocen, sino que siguen a la voz de su pastor. Una vez que la palabra está en tu corazón y está en tu mente, y tu corazón está sometido a la voluntad de Dios, usted sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Si yo llego a su casa o llego a su persona y yo lo quiero motivar a usted a pecar en cualquiera de las áreas, como cualquier cosa, mentir o cualquier cosa, usted tiene la palabra en su mente y su corazón. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Lo siento mucho, pero esto no es de Dios, no voy a hacer esto. Pero ¿por qué muchas veces obedecemos la voz del hombre, la voz de nuestra naturaleza humana, la voz del mundo, la voz de Satanás, y desechamos la voz de Dios que ya la tenemos? Porque aunque Dios haya puesto su palabra y su voluntad en nuestros corazones no están en la voluntad de Dios. Y si no lo aprendemos con palabra, Dios lo va a hacer de otras formas. Siempre creo esto. El amor de Dios es tan grande que aún en medio de la disciplina lo hace para ayudarnos a nosotros mismos. Entonces muchas veces, hermanos, tenemos ese gran error nosotros. Yo conozco muchas personas, hermanos, que conocen mucho de las Escrituras. Usted los escucha hablar, hermanos, y saben, hermano, muchísimo. Pero a la hora de ver los frutos de esa persona, te das cuenta de que una de dos, o no son cristianos, o no les interesa la voz de Dios. Porque yo siempre digo esto, una persona que se para en un púlpito a decir mentiras, o una persona que se aprovecha, hermano, de la bondad del pueblo de Dios, haciendo negocio con la obra del Señor, es una persona deshonesta, una persona que se adueña de la iglesia, del templo, que el pueblo de Dios con su sacrificio aportaron dinero para comprarlo. Es una persona deshonesta. Y si es deshonesto, ¿de qué predica en el púlpito? Una persona que no sabe perdonar,
Una persona que ha permitido que la voz del odio y el rencor tome su corazón, ¿de qué predica? ¿De qué enseña? Y siempre, hermanos, me he dado cuenta de esto, que aunque tengan, escuche esto, hermano, aunque tengan mucha palabra en su mente, su corazón está vacío de la gracia de Dios. Y te lo voy a decir por qué. Usted habla con esas personas, hermanos, 10 minutos y usted se da cuenta que no hablan bien de nadie nunca. Es más fácil llevar de casa en casa las otras voces que llevar la voz de Jesús. Si usted le dice, vamos a evangelizar, vamos a visitarle, no tengo tiempo. Pero si fuera para esparcir la otra semilla, ahí sí tiene el tiempo. Porque por la abundancia del corazón habla la boca. Pero usted habla con ellos de la Biblia y saben bastante. Tienen la palabra en su mente y en su corazón, pero su corazón no está en la palabra de Dios. Y para mí este es el primera y la manera más bonita para mí de aprender de Dios una enseñanza, de aprender de Dios una lección. Ahora déjeme decirlo, las enseñanzas, hermanos, se aprenden de buena voluntad. Nosotros ponemos nuestra voluntad en la voluntad del Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? Dijo Pablo. Pero las lecciones no las escogemos nosotros. Ya las lecciones tienen como un tinte de disciplina, un tinte de amonestación, un tinte de corrección. Ya no es voluntario. Ya no. Ya se sube un poquito más el tono y hay más demanda. Entonces cuando usted viene a Jesús, el Espíritu Santo llega y le empieza a hablar a su corazón. ¿Cuántas veces usted viene a la iglesia y Dios habla a su corazón? Muchas veces. Cuando una persona ya está saliéndose, hermanos, de esa primera voluntad, es cuando ya empieza a rechazar la palabra de Dios. Ya cuando empieza a estar en desacuerdo con la predicación, aunque las predicaciones sean correctas. Es cuando ya empieza a rechazar no solamente al mensaje de Dios, sino también al que trae el mensaje de Dios. Y empieza a cuestionar, y no, que eso está mal, no, que eso no sirve, no, que se equivocó. Y ya uno se da cuenta de que ya empezó a prestar atención y a actuar conforme a otras voces y no conforme a la palabra del Señor. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención, hermanos, y yo les aconsejo, mejor obedezcamos con palabra, porque con los otros métodos no muchos se han levantado. Algunos se han levantado, hermanos, porque la humildad es el todo. Perdón. Siempre yo he dicho esto. La mejor aula de enseñanza para una persona es la humildad. Es la humildad. Una persona que no es humilde nunca, jamás va a aprender. Nunca va a aprender. ¿Por qué razón? Porque para ellos la verdad solamente es lo que está en ellos. Y la verdad no es así. La verdad es Cristo Jesús. Nosotros somos imperfectos y cada día necesitamos aprender y conocer. Cualquiera de los que estamos aquí, incluso los niños, si a Dios le place enseñarnos con ellos, vamos a aprender. Pero que yo me crea que me va a enseñar a mí Eliseo, chamaco. Esa es arrogancia, es prepotencia, falta de humildad. Porque Dios aún con ese niño me puede enseñar muchas cosas a mí. Y ojalá que más adelante sea predicador él y Dios nos enseñe muchas cosas. Pero hay que ser humilde para sentarte. Lo que quiero decirte es esto, hermano. Para que usted se pueda sentar en una silla, un pupitre de la escuela de Jesús, usted necesita ser humilde. En esas sillas no se sienta cualquier persona. De ser humilde y decirle al Señor, Señor, háblame, que tu siervo escucha. A como dijo Samuel, o a como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. No es que voy a escuchar a Dios y lo voy a corregir. Señor, es que se equivocó, que fíjese que está mejor así. No, es que Él dice es así y es así. Y se acaba el asunto. El que es humilde no cuestiona, no argumenta, no rechaza nada. Eso es lo que dice Dios. Así está la Biblia, así estamos. Y ahí es el inicio de nuestro crecimiento espiritual. Y créame, hermano, que entre más rápido aprendemos la obediencia, porque la obediencia se aprende.
Incluso Jesús aprendió la obediencia. Dice en el libro de Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesús aprendió la obediencia, dice el libro de Hebreos. ¿Cuánto más nosotros? Una persona que no es obediente es una persona que vive totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y por mucho que conozca, por mucho que tenga en su mente conocimiento, de nada le sirve. Ahora, todos los cristianos, hermanos, aceptamos a Jesús no para descarriarnos, no para apartarnos de la voluntad del Señor. El problema es que el enemigo, Señor lo reprenda, siempre trae a la mente el corazón, trae a la mente el corazón, trae a la mente, y va ahí, y va ahí. Y a veces, hermanos, nosotros le empezamos a dar espacio a cosas que no concuerdan con las Escrituras. Como le dije anteriormente, decir una mentira, eso no es correcto para un cristiano. Dice la Biblia que los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios. Ahora, el Satanás llega y te toca la mente, el corazón para que mientas y para que mientas y para que mientas. De usted depende hacerlo o no de hacerlo. Él puede poner la tentación por la voluntad suya. Entonces, cuando empezamos a ceder, entonces empezamos a caminar en la mentira y ya nos apartamos de la verdad. ¿Y a dónde caemos? En esclavitud, en atadura, gente que no tiene paz en sus corazones. ¿Por qué razón? Porque caminan en la mentira, caminan en el engaño. Hay que caminar en la verdad, hermanos, y podemos regresarnos. Si ya tomamos decisiones equivocadas, regresémonos, como dice Jeremías 6:16, paraos entre medio de los caminos y preguntad por las sendas antiguas y volveos a ellas. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Créame, hermano, que hoy en día es cuando más se necesita que el pueblo de Dios regrese a la palabra de Dios. Créame que más del 85%, si es que más, del cristiano de hoy no vive conforme a la palabra. No vive. Y no se dan cuenta la gravedad que es esto. No se dan cuenta. Entonces la palabra lo es toda. La palabra es Cristo mismo. Y cuando usted permite que la palabra tome control de tu corazón, le estás entregando a Jesús el control de tu vida. Y cuando le entregas a Jesús el control, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Vámonos al libro de Daniel, hermanos, capítulo 4, versículo 29 al 34. Otra cosa que vemos acá, hermanos, Daniel 4:29. Otra de las formas, hermanos, le dije anteriormente, cómo Dios habla, hermanos, a través, ayuda, ¿verdad?, a transformar una enseñanza en una lección de vida para el cristiano, es a través de los juicios de Dios. Y aquí vemos una historia, hermanos, donde vemos al rey Nabucodonosor, hermanos, que es soberbio, altivo el amigo. Se creía que él era la última Pepsi-Cola del desierto. Y el Señor le dio una lección, que nadie está por encima de él. Esa lección usted debe de tenerla siempre en su mente, en su corazón. Escuche, nadie está por encima de Dios. La gente puede usar su posición, no sea en el gobierno, en las empresas, en las iglesias, en cualquier institución que esté, puede usar su posición para hacer daño a las personas, para sus beneficios personales, para transgiversar la verdad, para engañar al pueblo de Dios. Pero hay alguien que está por encima de todo, y ese alguien un día nos va a llamar a cuenta. Yo dije aquí predicando, creo que fue el domingo y la otra vez, escuche bien, no intente, porque no pierda tiempo, no intente de justificar su vida delante de los hombres. Porque Dios es quien lo sabe todo, y Dios es quien nos va a juzgar y va a justificar o nos va a poner disciplina. Es Dios. Lo importante es caminar en justicia delante de nuestro Dios, y la única forma está en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para caminar en la justicia de Dios necesitamos caminar en la fe en Cristo Jesús. Entonces la soberbia y la altivez ciegan al hombre el entendimiento y lo lleva directo al fracaso. Lea conmigo ahí Daniel 4:29.
Leámoslo del 27 para que entendamos mejor, hermanos. Dice, después que le da la visión, le dice Daniel a Nabucodonosor: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Escúchele bien, porque venía en juicio. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Estaba Dios hablándole y dándole una solución a un problema que atormentaba a Nabucodonosor. Pero déjeme decirle lo que es muy triste, hermano. Cuando el orgullo de una persona es más grande que su humildad, tiene pies y medio en el fracaso. Sí. Hay gente que son tan orgullosas que no saben decir lo siento. Y si yo no sé decir discúlpeme, lo siento, perdón, ¿cómo soy restaurado? Y si yo no le puedo pedir disculpa a usted, ¿sabe qué me creo? Que yo estoy por encima de todos y que soy inmune. Y no es así. Tarde que temprano le llega su tiempo, porque el de arriba hace justicia todo el tiempo. Sigamos leyendo. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, después de que le dio el consejo, paseando en el palacio real de Babilonia, dice, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cómo no? Siga durmiendo de ese lado. Nadie puede ponerle un pie adelante a Dios. Todo lo que usted tiene y todo lo que usted es y lo que ha logrado es por la gracia y la misericordia de Dios. Y hay personas, hermanos, que llegan a alcanzar ciertas bendiciones, sea materiales, sea lo que sea, y después se creen, hermanos, que no pueden ni saludarlos. Se creen el centro de la iglesia, que solo ellos tienen la razón y que todo el mundo tiene que hacerle rueda a ellos. Donde ellos vayan hay que seguirlos. Esa cosa, hermanos, eso es horrible. El Hijo de Dios tiene que aprender a ser humilde, ser manso y ser sencillo de corazón. Porque sencillamente, hermanos, lo que somos es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, hey, pon atención, ya te di un consejo, lo desechaste, te crees que eres el mejor de todo, ahí te voy. El reino ha sido quitado de ti. No juegue con Dios. No hay que hacerlo. Ese es el segundo punto que tenemos que aprender como lección en esta tarde, esta noche. Nadie está por encima de Dios. No juegue con Dios. Porque tarde que temprano Dios saca a luz todo. Y cuando Dios saca a luz todo, hermano, mire, la derrota, el fracaso, la vergüenza es más grande que sacarla a uno mismo el pecado delante de Dios. Por eso Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es mejor llegar a Dios: Padre, yo hice esto, Padre, perdóname. Y si yo ya lo confesé, Él no lo va a sacar a luz. Pero si yo lo oculto, lo encubro y me presento aquí como que yo estoy bien, como que el que está mal es otro y yo estoy bien, tarde que temprano dice Dios: bueno, te di la oportunidad, ¿verdad? Te envié mi palabra, hablé a tu corazón, te mostré tu debilidad, te mostré tu problema, te mostré lo que estás haciendo oculto a los hombres y no quisiste. Ahí voy. Y cuando lo haces, la vergüenza es muy grande. Es muy grande. Mira, sigamos leyendo. Y dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, póngale cuidado, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Y se cuenta que nadie está por encima de Dios? Nadie está por encima de Dios. Y cada vez que usted tome la decisión de mencionar el nombre de Dios con su boca, piense quién es Dios primero. Piense quién es Dios. Antes de abrir su boca, piense quién es Dios. Porque Dios no es como nosotros.
Él es soberano, Él es excelso, es sublime, grande de los grandes, altísimo sobre todos está nuestro Dios. Pero a veces hay personas, como les digo, no, aquí yo soy el pastor y aquí yo soy el que mando. Todo el mundo se está quieto y van a hacer lo que yo diga. Hermano, mire, los pastores, hermanos, se salen de su rol totalmente. Los pastores no dan órdenes, hombre. Los pastores reciben órdenes de arriba y se la traen a la congregación. Esto es lo que dice Dios y usted verá a ver qué hace. Sí, es que no es, hermano, porque a mí se me place, que no es así. Falta de humildad, falta de entender a Dios. ¿Qué hacía Moisés? Moisés subía al monte Sinaí, escuchaba a Jehová el Señor y bajaba. Mira, esto es lo que dice el Señor. ¿Qué decían los profetas? Porque vino palabra de Jehová a mí diciendo. Ellos nunca inventaban las cosas, ni se imponían ahí. Aquí soy el jefe yo y soy el que mando. No es así, hermanos. Esto no es un sistema dictatorial, este es un sistema teocrático, donde Dios es el rey, Dios es el que manda, Dios es el que dice lo que tiene que hacerse y lo que no tiene que hacerse. Y todas las personas, hermanos, desde el pastor hasta a todas las ovejas, debemos estar sujetos al rey, a Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que está pasando hoy en día. Por eso le dice, hasta que tú reconozcas quién es el que manda. Y lo mandó a comer zacate, hermanos, 7 años. El que se pavoneaba allá en los jardines de Babilonia, hermano, y haciendo alardes, yo soy rey de reyes, decía, todo esto lo hice con la diestra de mi poder. Dios es el que pone y quita reyes, y Él se lo da a quien Él quiere. A quien Él quiere, hermano. Él me puede decir, Floyd, es tu tiempo acá, muévete para otro lugar. Dios levanta a otro y lo pone acá. La iglesia sigue para adelante. Porque la iglesia no depende de los hombres, depende de Jesucristo. Pero hay personas que se creen, que si yo no estoy ahí, la cosa no va a funcionar. ¿Quién dice eso? Hay que hacer mal de la cabeza uno para pensar eso, hermano. La iglesia no corre por la voluntad de hombre, la iglesia corre por la voluntad de Dios. Es por su gracia y misericordia, hermanos. Es por el Espíritu Santo, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no es por lo que yo haga. Una cosa que siempre le digo a Dios, Padre, que tu iglesia no dependa de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que tu iglesia dependa de tu gracia y misericordia y de tu voluntad, que dependa de la iglesia. Porque así es, hermanos, es por su gracia, es su voluntad, no por nosotros. Ahora preguntémonos, hagámonos esta pregunta a nosotros mismos. Si todos fuéramos como usted, ¿en qué posición tuviera la iglesia? ¿Cuánto hubiéramos avanzado? O ya no estuviéramos acá. Entonces no depende de usted ni de mí, depende de Dios. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que nos trae acá y venimos a alabar y bendecir su nombre y darle la gloria y ser perseverante en medio de las luchas, las pruebas, el cansancio, la fatiga y todo lo demás. Es Él. Entonces cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengamos a darle la gloria al que murió por nosotros y nos dio la victoria allá en la cruz del Calvario. Pero no vengamos a exaltar a los hombres, ni ver la elocuencia, la sabiduría de las personas. No, vengamos por Cristo Jesús. Porque cuando, mire, le voy a explicar algo. Muchas veces el pueblo de Dios cometen esos errores, que empiezan a exaltar a los hombres y después los hombres se creen que son dioses ellos. Sí, hermano, a veces el pueblo es el responsable de eso. Es que si no predican mis pastores, no creo que Dios hable. Vente, hermano. Y todos los que estamos aquí somos hijos de Dios y somos templo del Espíritu Santo. Si Dios quiere usarlo, Dios lo va a usar. ¿Sí entiende? No pasa nada, hombre. Pero a veces la gente, hermanos, no estoy hablando que faltemos el respeto, tampoco ahí. Hay que tener ese balance también. ¿Okay? Pero ponerlo como que si Él no predica, ¿quién sabe si Dios habla? ¿Quién dice eso? Son cosas. Entonces a veces el pueblo comete ese error. Usted venga a la iglesia por Cristo y dígale a Cristo, háblame, Señor. Aunque ese amigo que está ahí habla fellito, pero háblame tú a mí. Dios le va a hablar, hermano. Es que a eso venimos, queremos escuchar la voz de Dios. Por eso es que mucha gente se creen, hermano, que son los dueños de las iglesias, los mayordomos de las iglesias, que si ellos no cantan o ellos no predican, no sirve nada. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice esas cosas? Hubo en la Biblia un profeta que era mudo. Acomode mesa. Un profeta mudo, ¿cómo predicaba?
Y fue imposible para Dios. ¿Qué le dice Jehová a Moisés? Pues yo hice la boca, ¿acaso que no puedo hacer nada por ti? Ay, Señor, que soy tartamudo y que no puedo hablar. Pues yo hice tu boca, yo la hice. ¿Acaso que no hay algo imposible para mí? Hay que entender todas esas cosas. Mire, sigamos leyendo. ¿Estamos donde, hermano? Ayúdame. El 33. En la misma hora se cumplió, dice la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Santo. Y su cuerpo se mojaba con el rocío de los cielos, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. No había pedicure ni manicure ni nada, hermano. Se andaba metido en problemas. Ay, mire qué arrogante que era. ¿Te ve? Ay, mire el versículo que sigue. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, él está contando la historia, el amigo. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Es que si no lo hace a la buena, lo va a hacer a la mala. Ahí está el punto. Es lo que le digo. Mire, mejor es con palabras que con chicotes. Pero normalmente a la gente le gusta el chicote. Chicoteado, ¿no? Marejonazo, haga caso, hombre. Chamaco desobediente. Si este sujeto hubiera agarrado el consejo que le dio el Señor a través de Daniel en el versículo 27, no hubiera pasado lo que pasó. Pero ¿qué pasó? Tenía la palabra en su mente, el consejo de Dios, tenía la manera de cómo evitar esto. No, él escuchó su ego primero, su orgullo, su arrogancia, no. Ay, yo, Nabucodonosor, Babilonia, que fuiste construida con la diestra de mi majestad. ¿Cómo no? Siga jugando, a ver cómo le va. Y lo agarró hasta que se dio cuenta que el que manda está arriba y los que obedecen están abajo. Es que de otra forma la gente no entiende. Mire, hermanos, hubo un país de América, no quiero mencionarlo para no estar en problemas, pero ese país una vez hubo una cruzada evangelística. Era uno de los países donde menos cristianos había. Se juntó un grupo de cristianos de diferentes partes del mundo y dijeron: vamos a ir por 15 días a ese país a darle con todo, hermano. Hay una oración y evangelismo casa por casa. Y mire, hermano, y empezaron bien duro, hermano. Era muchísima gente, eran miles de gente. Cuando llevaban 10 días, no se había convertido absolutamente nada. La gente estaba más dura, hermano, que un sancocho de pato viejo, hermano. Y dijo, el que estaba líder dijo: ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Vamos a orar a Dios para que Dios mueva los corazones. Sí, se pusieron a orar. Al día siguiente se sacudió la tierra, hermano. Un sacudón que dio. Y al siguiente día habían 10 millones convertidos a Cristo. Ah, bueno. ¿Entiendes con palabra? Bienvenido sea. ¿No la quieres? Ahí te voy. Pero cuando Dios te pone el ojo, te lo pone. Así te metas a una cueva como Elías, te saca de allá de la greña. Donde quiera que te metes, te saca. Entonces es mejor obedecer a Dios. Señor, esto es lo que hay. Tu palabra dice que es así, pero es que vino el vecino y me dijo que no era así. Entonces tú decides, el vecino o yo. Ese es el punto, que tenemos las escrituras en la mente, en el corazón. Pero hay otras voces que están ahí cuchucheando, ahí, y uno empieza a creer esas voces y dejamos a un lado lo que tenemos para hacer la voluntad de Dios, como le decía anteriormente. Dios pone su voluntad en tu mente y en tu corazón, pero quiere Dios que tu corazón esté en la voluntad de Dios. Y eso es todo, hermano. Escuchen la palabra y vívala, eso es todo. Dios nos pide nada más, solamente eso. Pero tenemos el problema, hermano, que cuando le prestamos atención al enemigo, se nos empieza a desviar de la verdad y empezamos a creer, a pensar, a decir y a decidir cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y mire, y se lo voy a decir, y se hacen sabiendo que está mal, hermanos, sabiendo que está mal, y que soy cristiano y que predico la palabra de Dios y sé que está mal y lo hago. ¿Cómo hacemos? O sea, es que si yo sé que algo está mal, está mal. Por eso siempre me he preguntado, hermano, ¿por qué hay cristianos que se molestan con la verdad? Es que no debieran molestarnos, porque es la verdad. Cristo es la verdad y es el que está en nosotros. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué me molesto?
Me molesto cuando mi corazón no está caminando en la verdad. Y me molesto cuando mi corazón no está dispuesto a regresar a la verdad. Y como no quiero que me incomoden, me molesto. Hay lugares, hermanos, hermano, que mira, usted llega a predicar ahí, capaz de pedreen, hermanos. Porque lo que se enseña es otra cosa, es un desastre todo. Si llega usted y los confronta con la palabra, hermano, salen problemados. No predica 2 veces. Pero yo me pregunto esto, ¿por qué me voy yo a maltratar que usted predique la verdad? Usted dígala. Eso es lo que dice Dios que hago. El asunto de todo esto, si yo rechazo la palabra, estoy rechazando a Dios mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí está el gran problema. Pero Nabucodonosor aprendió la lección y él supo que el grande de los grandes es Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Vaya conmigo a Hebreos, pues, hermano. Vámonos a Hebreos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Ya vamos a terminar, hermanos. Falta este otro. Va a ser un poquito más corto para que no nos vayamos para Nicaragua. Síganme lo bueno. Gloria sea a Jesús. Hebreos 12, 4 al 11. Otra de las cosas, hermanos, que Dios hace para nosotros es la disciplina. Eso también, hermanos, sí está duro. Está durísimo la disciplina. Y le voy a decir, Dios nos disciplina en el área en la que nosotros hemos decidido fallarle a Dios. Ahí mero. Pum. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado con un propósito para que usted lo disfrute y número 2, para que usted glorifique a Dios con lo que Dios le ha dado. Sea dinero, sea una profesión, sea una empresa, sea un título, sea un cargo en la iglesia, Dios se lo ha dado solamente con esos 2 propósitos. Que usted glorifique el nombre de Jesús y número 2, que usted sea de bendición a los que tenemos alrededor. Pero la gente toma las cosas y las usa para su propio beneficio, intereses personales. Okay, y no le da gloria a Dios. Entonces, como Dios es nuestro Padre, Él busca cómo enderezar nuestro caminar. Mire lo que pasa acá. Leamos. 12:4. La gloria es para Jesús. Dice el 5, perdón. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Ok. Y al que no disciplina, ¿qué pasa? No lo ama. ¿Por qué razón? Porque la persona ya abandonó el amor de Dios. Recuerda San Juan capítulo 15. Jesucristo le dice a los discípulos: permaneced en mi amor, así como yo he permanecido en el amor de mi Padre. Entonces, el amor de Dios llega a nuestros corazones porque Dios es el amor. Está bien, dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea que usted como cristiano no le pida amor a Dios, ya lo tiene. Ya lo tiene. Pero ¿qué dice Mateo 24? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay mucha gente que ya perdió la confianza en los hijos de Dios. Ya perdió la confianza, hermanos, en la iglesia del Señor porque les hicieron algún daño. Los lastimaron, o se lastimó solo porque las cosas no salieron como ellos querían. Ahora cree que todo el mundo está mal y a todo el mundo golpean, a todo el mundo atacan. Ya tiene la maldad en su corazón. Entonces, esa persona, hermanos, definitivamente, si Dios habla a su corazón y esa persona cierra su corazón a Dios, sencillamente se apartó del amor del Señor. Ahora, y si está en el amor de Dios, Dios lo va a disciplinar para traerlo de regreso al redil. Créame que eso duele más que obedecer con palabras. Duele mucho más. Mire, sigamos leyendo porque esto está bueno. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois. ¿Entiendes? Está caramba, ¿eh? Está caramba. Yep.
Si Dios disciplina nuestra vida es porque todavía somos hijos. Si Dios ya no nos disciplina, pasan dos cosas. Estamos fuera del amor de Dios. Y la otra cosa que está feo, no seríamos hijos sino bastardos. ¿Y sabe qué es un bastardo? Un bastardo es una persona que ha nacido fuera del matrimonio. No tiene ningún derecho legal. Porque los hijos que son de matrimonio tienen derecho legal a herencia y a todo lo demás. El que es fuera de matrimonio no tiene derecho a nada. Se ve el caso de Abraham, hermanos, con Ismael y Agar. Abraham le dice a Jehová: Señor, el hijo de una esclava me va a heredar. Dame un hijo legítimo. Y fue cuando le dio a Isaac. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Porque era hijo de una esclava, no era hijo de un matrimonio legal. Entonces, eso es lo que pasa cuando una persona, hermanos, se pasa todo el tiempo alejado del amor de Dios, desobedeciendo a Dios, rebelándose contra Dios. Llega un tiempo que, ok, te hablé muchas veces, te expliqué muchas veces, llegó la palabra a tu corazón, la entendiste, la tienes en tu mente y en tu corazón, pero ya decidiste rebelarte a ella. No hay por dónde darle. Una de dos: o te disciplino o te saco de un lado de una sola vez. Está difícil esto, hay que prestar atención a eso. Y le voy a decir, hermano, no todo el mundo se ejercita en la disciplina de Dios. No todo el mundo. Y aquí lo dice, no todo el mundo se puede ejercitar o sea que hay personas que fueron disciplinadas por Dios y no aguantaron el apretón, no se salieron, se fueron. El problema es, dice Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es que la gente piensa que apartarse de Jesucristo es como cambiar de trabajo. Oh, no, eso es muy fácil. No, apartarse de Jesús es sentenciar tu vida a la eternidad sin Cristo. Eso es así. Porque ¿a quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Sigamos leyendo. Dice el 9: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el versículo que sigue: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que es para bien. Si usted pone atención, hermanos, ponga atención a lo que le voy a decir. Hable con todas las personas mayores de 50 años. Y usted se va a dar cuenta el tipo de corrección y disciplina que tuvieron. Pero son gente de bien. Usted mira jóvenes ahorita de 15, 19, 20 años, hermano, se le ponen al brinco a los padres, hermano. Sí, una vez recuerdo, leamos el libro de los Hechos mientras le digo, Hechos capítulo 8. Una vez recuerdo, estaba yo en otra iglesia, hermano, llegó un hermano, tenía un hijo de 14 años. Hermano, si el hijo se le paró al papá y se aventó unos guantazos con el papá. Y el papá viene y me dice: hermano, mire, que quiero que me ayude con este chamaco. Hechos 8, 18 en adelante. Hermano, y sabe, hermano, que me senté con el muchacho y me dice: mire, hermano, lo que pasa es que mi papá, dice, se la pasa todo el tiempo molestando y picándome la costilla y picando. Lo que dice la Biblia: padre, no exasperéis a vuestros hijos, no lo provoquéis, porque son seres humanos. Date a respetar, respete y date a respetar. Y el hermano: no es cierto, hermano, este chaval es un malcriado. ¿Te estás oyendo lo que estás diciendo? ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? Que es un malcriado. ¿Y quién lo malcrió? Pues usted. Ese es el problema. Si usted lo hubiera criado correctamente, si usted hubiera sido su función de padre como es correcto, él no fuera malcriado, fuera bien criado. ¿Entiende la gran diferencia? Y eso es lo que pasa hoy en día. Pero usted ve a las personas, hermanos, que nos corrigieron y que aprendimos la lección desde pequeño. Hermano, aprendemos lo que es la honradez, lo que es la honestidad, lo aprendemos. Claro que sí, pero hoy en día, hermano, es tan fácil la gente hacer tantas cosas desagradables. Y el problema es que vienen a la iglesia y viven de esa manera. Nunca se sujetaron a nadie, nunca respetaron a nadie. Vienen a la iglesia también y viven de la misma manera. Nunca respetan a nadie.
Hermano, es que eso se aprende en la casa, se aprende en el hogar, eso, hermanos. La formación del carácter, el temperamento de la persona, la personalidad, eso se aprende en la casa. Ahí se enseña a ser trabajadores, ser responsables, que las cosas cuestan, eso, ser honesto. Ahí se aprende, pero cuando en el hogar, hermano, no se hace lo que es correcto, sencillamente los hijos se desbalagan todo, totalmente se desbalagan. Yo recuerdo lo que me decía mi mamá siempre cuando hablábamos por teléfono, me dice, mira Floyd, yo sé, dice que donde quiera que tú vayas, yo voy a tener tranquilidad en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que tú no vas a andar en malos pasos. Y le voy a decir, por dos cosas. Yo ya era cristiano, y número dos, porque siempre tenía en mente a Dios, esto no agrada al Señor. Y la otra cosa, si yo hago algo que es malo, voy a hacer sufrir a mi madre. Y esas dos cosas a mí me paraban fuertísimo, hermano, tremendo breque de mano. Y yo nunca hacía eso. Yo podía andar haciendo cosas feas por donde quiera andaba. Pero esas dos cosas Dios las usó para enderezar mi vida. Pero siempre está eso, mira, lo que tú hagas tiene consecuencias, así que haz lo correcto. Entonces, esa formación, esa disciplina, es lo que usted ve en la gente de ahora, hermano, de 50 años para arriba. Son gente de honesta, trabajadora, esforzados, valientes, echarle para adelante. Pero hay una generación, hermanos, que no conocen autoridad. Ellos son la autoridad, ellos son la ley. Y no es así, hermanos. Yo tenía 46 años. Mi madre me llamaba, Floyd, mira, te voy a dar un consejo. Mira, mi hijo, no hagas este. Sí, señora, claro que sí. Tienes 46 años. Porque es mi madre. Yo sé que ella estaba tranquila que yo hiciera el consejo que ella me daba. Y también porque me beneficiaba a mí. Hoy en día, hermano, la gente no agarra consejo. Hacen lo que quieren porque se les place hacer. Y esas cosas, hermano, llegan con el tiempo a destruirse. Es una autodestrucción uno mismo. Porque todo tiene que estar sujeto a algo o a alguien. Y ese algo es Cristo Jesús. Como cristianos tenemos que estar sujetos al Señor. Mire, leamos ahí, hermanos, Hechos, capítulo 18, 18 al 24. Otro de los problemas acá, hermanos, vemos. Mire, leámoslo primero. Dice el 22, perdón, 18, muchas gracias. Cuando vio Simón, ¿sabes? Simón era un sujeto ahí que hacía magia y cosas y se creía que tenía poder, no tenía nada. Que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire qué tremendo. Escuche bien, hermanos, ponga atención a lo que les voy a decir. Para servir a Dios no se necesita la envidia, no se necesita la ambición, no se necesita la codicia, no se necesita la manipulación, no se necesita el soborno. Para servir a Dios se necesita humildad y someterse a Cristo Jesús para servir a Dios. Pero hay personas que tienen tanta ambición y tanta codicia, hermanos. Yo veo tanta gente, hermanos, que, hermanos, predican 2 veces y ya se llaman pastores. Yo no entiendo, hermanos, cuál es el afán, hermanos. Si supieran el montón de problemas que vive uno, si fueran responsables, no se metieran a esto. Usted ponga atención a lo que le dijo Moisés: Señor, ¿sabes qué? Manda a otro, yo no quiero ir. No, manda a otro. Y la mayoría de siervos del Señor, mira a Eliseo también no quería ir. Casi todos ellos, manda a otro, yo no. Porque eran gente responsable. Siempre grábese esto, hermano. Dios no va a llamar gente vaga para que tengan un cargo en las iglesias. Gente ambiciosa, codiciosa, que quieren comprar un puesto en la iglesia. Eso es muy común ahora, hermanos. Mira, hay iglesias, hermanos, donde la gente está por rango de calidad, ¿no? Y entre más dinero das, eres mejor ovejas. ¿Sí?
Entre más estás pegado al pastor y más le haces el mandado al pastor, eres mejor oveja. Y la gente, hermanos, se entrega tanto que viven para servir al pastor y ya no sirven a Jesucristo. Y cuando se dan cuenta que el pastor va por otro lado, se decepcionan y se apartan del evangelio y ya no quieren nada con Jesús. Porque, hermano, el don de Dios no se compra con dinero. Usted no puede servir a Dios para que Dios le dé un cargo. Servimos a Dios porque somos siervos de Jesucristo. Traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al altar, no para que Él nos dé ni para sentirnos que merecemos más que otra persona. Traemos eso al altar porque ya Dios nos bendijo con bendiciones abundantes en nuestras vidas y queremos honrar a Dios como nuestro proveedor y sustentador. Por eso es que lo hacemos. Pero a mí no me hace más ni menos dar dinero o no dar dinero. No, eso no es irrelevante, hermano. Lo importante es obedecer a Dios. Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay que hacer las cosas por obediencia a Dios, pero no pensar que con algo voy a obtener lo que yo quiero obtener. Es el principio, hermano, es la primer señal de una persona que no ha sido llamada por Dios. ¿Y sabe cuál es la primer señal de una persona que ha sido llamada por Dios? No quiere nada. Y yo siempre platico esto, pasó con el hermano Alan, pastor de la iglesia Camino de Santidad. Estábamos un día en oración un sábado y él llegó. Ya hasta lo miré y él con guarache ahí caminando con su Biblia en la mano y con guarache. Y yo estaba ahí y lo miré. Y me dice Dios, dile que él va a ser el pastor de esta iglesia. Le digo, ven, ¿cómo te llamas? Alan. Dice Dios, no, dio la vuelta y se fue. No quería. Es que esa es la evidencia de una persona que tiene el llamado, es que no anda buscándolo. No ambiciona, no codicia. No piensa que merece tenerlo, es que no merecemos nada. Yo no merezco nada, yo no he hecho absolutamente nada para estar acá. El que hizo todo para que yo estuviera aquí, ese fue Cristo Jesús. Él fue el que pagó el precio, hermanos. Y con esa sencillez y esa humildad, y nunca quita los pies del suelo. No camine por las nubes, hermano, ni ande con una alfombra voladora como Aladí, porque eso no existe. No viva de fantasía ni de ilusión, pongamos los pies en el suelo, la cosa es así. Y Dios ve, mire lo que pasó con David. ¿Dónde estaba David? Su familia, hermano, los menospreció. ¿Y qué dice Jehová? No, vete a traer al chamaco porque él es el más pequeño de todo. Y cuando entró dice, él es. Porque yo no miro lo que los hombres ven, y el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas yo miro su corazón. Y sus padres, sus hermanos lo menospreciaron porque era el menor. Pero Jehová no lo menospreció, porque Jehová miró el corazón de él. Ahora, ¿estaba David buscando ser rey? Los otros sí. Los otros hermanos sí. Pensaban, Nadab, que estaba grandote, el otro Sama, estaba grandotote, este va a ser. Y Jehová paró a Samuel. No es así. Entonces, a veces, hermanos, pensamos que la gente que menos piensa uno, de ahí donde Dios saca tremendos siervos de Dios. Pero hay que esperar en Dios, tener paciencia. Señor, voy a hacer tu voluntad. Mire, hermano, le voy a decir algo. Vive Jehová bien mi alma, que se lo digo con todo mi corazón. Si Dios me dijera a partir de ahora, Floyd, ya nunca más vas a predicar y te vas a encargar de limpiar los baños, mire, hermano, con todo mi corazón, yo voy y lo hago. Créame que lo hago. Porque a mí lo que me interesa, hermanos, es vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo que me interesa a mí. Que cuando yo llegue a la presencia de Dios, escuche lo que dice Mateo 25, bien buen siervo fiel. En un poquito me fuiste fiel, en mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermano, aunque sea con un trapeador y con una escoba, pero entrar. Entrar, hermano. ¿De qué tiene que tener títulos en la pared y tener corbata y saco y presumir cosas si no vas a entrar? Hay que entender eso, hermano. Donde Dios te pone, ahí quédate. Ahí dele gloria al Señor. Miren, sigamos porque ya se nos fue el tiempo. Yo estoy aquí bien. Es que ya cuando agarro ritmo ya no me paro. Ahora ¿dónde estamos? 19. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo.
¿Sabe qué le hizo? Lo maldijo. Lo maldijo en él, o sea, más bien Dios a través de Pedro. Le cayó una maldición a este sujeto. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo, hermanos. Ahora le voy a explicar cómo trabaja Dios. Escuche lo que voy a decir y aprendamos algo hoy. El área en la que nosotros estamos dejando que el diablo la manipule es el área donde viene la disciplina. Grábese siempre eso. Si usted permite que Satanás use el dinero que usted trae a la iglesia para creerse que puedes tener más derecho que otro, tenga mucho cuidado, porque la disciplina de Dios puede ir directamente ahí, y por disciplina Dios le puede quitar el dinero que Él le ha dado para que ahora aprenda a vivir solo sin nada. Tenga cuidado, tener mucho cuidado. Hay muchas personas, hermanos, que Dios los bendice. He conocido gente en mi país que Dios los ha bendecido mucho económicamente, pero cuando eran personas humildes, prometieron el cielo y prometieron todo. Una vez que los bendijo, ya no saludan a nadie, hermano. Ya no saludan a nadie. Ya no hablan con los hermanos que son 10 pies, hermanos, ya no, ya solo fue arriba. Y si usted le llama para saludarlo, cree que le llama para pedirle prestado. ¿Sí me entiende, hermano? Esa cosa lo mareó. Alguien me dijo una vez, ¿sabes qué, hermano? El dinero y el poder corrompen a la gente. Yo no creo eso. Yo no creo que el dinero y el poder corrompen a la gente. Yo creo que el dinero y el poder sacan a relucir lo que el hombre es. Porque el que es humilde, hermano. Miremos el caso de Moisés, heredero del trono del faraón. Ese hermano se mareó, dejó todo. Dice Hebreos capítulo 11 que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Dice, por abrazar los vituperios de Cristo. Eso fue al revés. Ese dejó todas las riquezas y todas sus posiciones, todos los sirvientes, todo el futuro lo dejó tirado en Egipto para abrazar los vituperios de Cristo. Es al revés. Fue al revés. Entonces yo no creo que el dinero corrompa, yo no creo que el poder corrompa. Yo creo que el dinero y el poder sacan a relucir lo que la gente verdaderamente es. Porque mientras la gente, hermano, necesita ayuda, ahí lo ve bien, hermanito, Dios le bendiga, hermanito, gloria a Dios, aleluya. Sí, hermanito santo, gloria a Dios, aleluya. Bien que hasta hablan bajito, hermano. Sí, hermanito, sí. Sí, hermanito, sí. Ya tiene un rancho, 4 camionetas, una finca. No. ¿Quién es? Manester, dile que no estoy. Esta hermana sola viene aquí a que le preste dinero. No. Y no se acordaba antes cuando el hermano lo invitaba ahí al McDonald's. Sí entiende cómo está la cosa. Por eso es que muchas veces Dios no le da a las personas lo que la gente ambiciona en su corazón. Porque si no teniendo nada, están en problemas. Ahora teniendo, hermano, la sangre de Cristo. Imagínense qué problema sería. Mire, sigamos, pues, porque es que ya... Y le hermano Darío se quiere ir para Nicaragua. Ok, 21. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo no guarda, hermanos. El versículo 28, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué cosa tremenda. Y pongan cuidado que este sujeto había aceptado a Jesús y se había bautizado. Lean toda la historia. Había aceptado a Jesús y se había bautizado. Pero ¿qué le pasó? La voz de la codicia, la ambición, mira, dale billete al sujeto. Eso es lo que pasa ahora, hermano. Sí, mire, yo estaba aquí en Mexicali, hermano. Es que cuando agarro vuelo no me paro. Mire, estaba en Mexicali, hay un pastor allá de Sinaloa, se llama José, sinaloense. Y dice que una vez invitaron a un pastor de aquí de Los Ángeles a predicar. Él era oveja en ese tiempo. Y se paró el predicador. Hermanos, ¿quiénes quieren oraciones? Pues yo. Los que quieren oración para sanidad, hagan una fila aquí.
Oración para reconciliarse con Cristo, una fila acá. Oración por la familia, hágase por acá. Y la oración por bendición, hágase para acá. Bueno, ¿quieren oración por sanidad? Traiga $20 en la mano. ¿Quiere oración para reconciliar con Cristo? Traiga $20. Imagina, hermano. ¿Puede creer? Y una de las hermanas le dice, hermano, pues con la inocencia, hermano, ok. Y ya vino y ponga cuidado lo que hizo, hermano. Le puso la mano en el nombre de Jesús. Váyase ya. Así no ve. Y la hermana le dice, oiga, pastor, le paso una pregunta. Sí. ¿Por qué oró tan poquito por mí? ¿Usted qué quería? ¿Que por $20 pasa aquí toda la noche orando por usted por $20? Hermano, yo no estoy inventando, yo no voy a mentir aquí al púlpito. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted qué pensaba? ¿Que por 20 pesos yo voy a estar aquí 5 horas orando? ¿Cuánto cobró Jesús cuando oró en Getsemaní? Es que son cosas, hermanos. Son cosas que están ahí. Pero yo siempre digo esto: tanto peca el que vende el evangelio como el que lo compra. Porque el evangelio es gratis, la salvación es gratis, la sanidad es gratis, la oración es gratis. Todo es gratis en el nombre de Jesús. Cierto que no nos costó a nosotros y tiene un precio. Jesús lo dijimos esto predicando el viernes pasado. Claro, tiene un precio grandísimo. Pero a ti no te costó nada, a mí tampoco. Nada. ¿Y qué dice Cristo? Da de gracia lo que de gracia recibisteis. Si empezáramos a pagar por todo lo que hemos recibido de Jesús, ¿cómo lo pagamos? Estamos acabados. Entonces, ¿por qué le ponemos precio a las cosas? Y son cosas que están por ahí. Hay gente que se mueven solamente por la ambición y la codicia. Totalmente. Ese es su Dios, ese es su meta, eso es todo. Excluido totalmente de los planes de Dios. Pero déjeme decirles, son gente que sí conocen la verdad. Sí tienen la palabra en su mente y en su corazón, sí la tienen. Pero su corazón está lejos de Dios desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Porque cuando tú le cobras a una persona por ir a orar por esa persona, no, hermano, mejor apártate de ahí. Apártate de ahí. O te mandan unos sobres, ¿no? Un sujeto por ahí que mandaba sobres a las casas. Mande su petición de oración y $200 para que oremos por usted. Y si no mandabas nada, te perdías. Y eso es lo que está pasando. Entonces, todo ese movimiento se vive hoy en día. Entonces, la gente que entra a las iglesias piensa que entre más dinero dan, entre más apoyan y respaldan a ciertas personas, son mejores cristianos. No lo es. No lo es. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10: si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. El canto del hermano Ángel: siervo fiel quiero ser, tu siervo fiel quiero ser, Señor. Ese es el lema de nosotros. Todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, hágalo para exaltar el nombre de Jesús. Y no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Usted diga, esto lo voy a hacer porque le agrada a Jesús y así vámonos para adelante. Ese es el siervo de Dios. Ok, pónganse de pie, vamos a orar. Dele un aplauso a Jesucristo, hermano. Gloria sea a Jesús. Vamos a orar, démosle la gloria a Cristo, hermano. Estemos orando por la iglesia siempre y que Dios nos ayude a seguir.